Mientras nombres como Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela monopolizaban todos los titulares, una organización más discreta y mortífera se gestaba cerca de ellos. Eran un grupo de hombres silenciosos que tejían su imperio desde la clandestinidad, sin competir directamente con la cocaína y aguardando su momento. Cuando este finalmente llegó, heredaron un negocio brutal y lucrativo, confirmando que la era de los grandes maleantes no había terminado. Y con el asesinato de su líder en una cárcel de máxima seguridad, una guerra fratricida que se extendió hasta Venezuela acabó con su reinado. Como una estructura que comenzó como un brazo secundario del Cartel de Cali, se convirtió en el sucesor natural del narcotráfico mundial. Esta es la historia del Cartel del Norte del Valle. Antes de continuar con este fascinante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. A principios de los años 70, el panorama delictivo comenzó a adquirir complejidad, con la aparición de figuras que definirían por 2 y hasta por 3 décadas el narcotráfico colombiano. José Santa Cruz Londoño, alias Chepe, junto con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, constituyeron la base de lo que posteriormente sería el poderoso Cartel de Cali. Durante el transcurso de esa misma década, Medellín hacía lo propio bajo otras personalidades emblemáticas como Pablo Escobar Gaviria, los hermanos Jorge Luis y Juan David Ochoa y José Gonzalo Rodríguez Gacha. Eran los 2 grandes consorcios en la materia, pero durante este periodo también se forjaron organizaciones más pequeñas, dedicadas a los distintos eslabones de este negocio ilícito, desde el cultivo hasta la comercialización. Unas operaban como entes aparte, con capacidades sumamente limitadas frente a estos 2 gigantes. Otras, en cambio, se conformaban con trabajar como intermediarias entre el productor y el consumidor final, o simplemente como brazos de apoyo de Cali o de Medellín. En todo caso, el proceso se caracterizó en estas primeras fases por su naturaleza fragmentada. La operación respondía en gran medida a relaciones de patronazgo bien establecidas, donde cada figura principal ejercía su influencia sobre un área geográfica y una red clientelar específica, sin que existiera una estructura unificada de mando. Uno de estos grupos era conocido como el Cartel del Norte del Valle, cuyo origen data de finales de esa década bajo el liderazgo fundacional de Gerardo Martínez, alias Drácula. Este personaje se había iniciado en las tierras de Santa Marta, aprovechando precisamente el apogeo de la marihuana para acumular capital y contactos. Sin duda fue una figura crucial y pionera, destacándose por tejer una extensa y eficiente red de conexiones entre los actores ilegales del Valle, el Eje Cafetero, Antioquia y la región Caribe. Desarrollar el negocio para él y sus competidores fue posible gracias a la presencia de agentes que operaban al margen de la ley, quienes ya controlaban el territorio desde la época de la violencia política bipartidista, heredando redes de corrupción y mecanismos de coerción, y los dinámicos flujos comerciales que conectaban la subregión con el Chocó, Antioquia, el Eje Cafetero y la zona suroccidente del país, facilitando el transporte y la distribución. Así, las operaciones de Drácula sentaron las bases para la consolidación de su incipiente entramado. Igualmente se registraron las primeras detenciones de campesinos involucrados en su siembra, lo que evidenciaba la temprana atención de las autoridades sobre esta actividad emergente. Bajo ese panorama, la actividad económica y legal en torno a esta sustancia prosperó significativamente en el norte del valle, consolidando un ecosistema criminal que trascendería la mera producción. El pequeño grupo era colaborador con el Cartel de Cali, desarrollándose como un brazo funcional de este, dentro del panorama en evolución del narcotráfico colombiano.
Su tarea era proveer y transportar la mercancía para sus superiores, beneficiándose a su vez de las extensas redes de tráfico y los recursos logísticos de esta. Dicha alianza probablemente fue impulsada por un interés mutuo, ya que ambas facciones necesitaban coordinar esfuerzos para maximizar sus ganancias y evitar conflictos internos durante una fase de crecimiento y expansión del mercado. Durante estos años, el cartel capitalino dependió de células y afiliados regionales para facilitar la producción, el transporte y la distribución de la cocaína. Cabe precisar que si bien para este punto de los hechos el narcótico más lucrativo era ese último, el cartel del norte del valle concentraba sus esfuerzos en la marihuana. Era un cultivo de exportación ya consolidado con una demanda internacional establecida. Al emerger como una entidad afiliada a una estructura mayor, no se constituyó desde el principio como algo completamente independiente, expansivo o ambicioso, capaz de rivalizar o neutralizar a la competencia. Más bien tenían un carácter más localizado y menos jerarquizado. Todo esto comenzó a transformarse en el transcurso de los años 80 con dos elementos decisivos para esta evolución: la hidrografía de la región, que ofrecía rutas naturales, y una extensa red de carreteras cuya construcción y pavimentación fue financiada directamente por los propios traficantes. Semejante combinación permitió consolidar un corredor logístico vital que integró los distintos núcleos del negocio ilícito. Como consecuencia directa, la estructura mafiosa del norte del valle se estableció con mayor claridad y complejidad. Durante este periodo, narcotraficantes de la denominada primera generación, como Iván Urdinola, mantuvieron una cercanía notable con dirigentes del Partido Conservador. La alianza estratégica cumplía una función crucial, atenuó las tensiones potenciales con las élites tradicionales de la zona y facilitó una intervención profunda en el ámbito político-institucional, particularmente en los municipios bajo su control. Este acceso al poder local les permitió manejar la renta pública, asegurar la colaboración de segmentos de la fuerza pública y construir un orden social afín a sus intereses, legitimándose a través de una mezcla de clientelismo y coerción. En contraste con este modelo, si se quiere institucional, otros jefes del pequeño cartel optaron por una estrategia de dominación abiertamente sanguinaria. En lugar de buscar acomodo en la política tradicional, se decantaron por la conformación de grupos armados privados, milicias irregulares, que tenían como función principal prestar seguridad a sus operaciones y activos, eliminar físicamente a cualquier individuo o grupo que fuera considerado competencia directa o una amenaza potencial para sus negocios. Asimismo, hay que decir que Urdinola fue quien introdujo ante sus colegas la heroína, una mercancía emergente y rentable que junto al producto inicial les permitía capitalizar mercados cuantiosos mientras evitaban una confrontación directa con los más poderosos que en esa época dominaban las rutas de la cocaína. Iniciada la década de los 90, la hegemonía de los grandes carteles colombianos llegó a su fin como consecuencia de la determinación del Estado y de la presión internacional que recibían, particularmente de los Estados Unidos, cuya actitud firme en la aplicación de la ley impulsó una persecución judicial implacable. Algunos de sus cabecillas fueron capturados con vida y cumplen o cumplieron severas condenas en prisiones locales y estadounidenses. Otras simplemente recibieron el peor final. Primero vino la desintegración del cartel de Medellín, producto de una combinación de fracturas internas, conflicto agresivo con grupos rivales, presión implacable estatal y paramilitar, y sobre todo de la muerte de su líder, Pablo Escobar. Su declive inició a fines de los 80 y culminó con el deceso de este último a finales de 1993. Su caída impactó significativamente el panorama delincuencial colombiano, beneficiando principalmente a los de Cali,
que emergieron como la organización dominante. Ellos evitaron la ferocidad ostensiva de su predecesor, optando por una estrategia de infiltración discreta en la sociedad y las estructuras políticas, consolidando su poder e influencia hasta su propia desarticulación. Por casi 3 años se convirtieron en el principal proveedor mundial de cocaína, controlando aproximadamente el 80% de su comercialización. Sin embargo, su crisis comenzó con una mayor presión concentrada de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, dirigida a sus líderes y operaciones. Tanto así que sus principales dirigentes eventualmente planificaron un encuentro con otros destacados narcotraficantes del país. El propósito era acordar la finalización colectiva de las actividades ilegales. Los hermanos Rodríguez Orejuela y sus socios más cercanos argumentaban que mantenían conversaciones con representantes del gobierno, quienes les habrían ofrecido condiciones favorables para su desmovilización. Según ellos, podrían conservar las fortunas amasadas y las empresas legales que habían constituido a cambio de pagar condenas carcelarias de corta duración. Como era de esperarse, la iniciativa no fue bien recibida por la totalidad de los capos presentes. Varios de ellos manifestaron su oposición, especialmente miembros de rango medio y bajo del cartel de Cali, señalando que para sus propios jefes resultaba más sencillo abandonar el negocio porque ya eran multimillonarios. En cambio, para otros que llevaban poco tiempo en el tráfico de estupefacientes y no habían logrado la misma solvencia económica, la propuesta era inviable. Fue un desacuerdo tan difícil de solucionar que provocó una fractura inmediata, dando origen a un nuevo actor criminal principal, el Cartel del Norte del Valle. Varios de estos delincuentes, disgustados y con intenciones de mantenerse activos en el negocio, se separaron de Cali y se sumaron a las filas de aquella reducida organización que les había servido durante tanto tiempo. Uno de los aspectos más resaltantes es que los enormes entramados caían, pero la demanda de sus codiciadas mercancías se mantuvo inalterada y numerosas rutas de tráfico permanecieron operativas esperando que alguien las retomara. El volumen de cocaína que salía hacia los mercados internacionales era de tal magnitud que resultaba prácticamente imposible para los cuerpos policiales interceptar todos los cargamentos. Hombres como Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, Juan Ramón Mata Ballesteros, José Gonzalo Rodríguez Gacha, José Santa Cruz Londoño y Carlos Leder, entre otros, habían establecido un precedente operativo, pero el negocio quedó descabezado. La necesidad de abastecer a los consumidores persistía, por lo que alguien tenía que complacer a la demanda. Naturalmente, este vacío de poder fue llenado por el Cartel del Norte del Valle, que siendo preexistente encontró en la desarticulación de sus predecesores la oportunidad para expandir su influencia y control sobre el lucrativo comercio de la cocaína a escala global, heredando las rutas y la experiencia de los clanes que los precedieron. De esa manera, esta especie de refundación fue ejecutada por disidentes de Cali, siendo su principal promotor y primer líder en la nueva era, Orlando Henao Montoya, reconocido como el capo de capos durante unos años, quien lo asumió aproximadamente en 1995. Él fue quizá su figura más prominente en toda su historia. Definió una etapa de expansión acelerada, agresividad estratégica y operaciones de narcotráfico sofisticadas. Conjugó una brutalidad extrema con una notable perspicacia para los negocios ilícitos. Empleó métodos impulsivos para mantener el control interno, eliminar competidores, hacer cumplir acuerdos y garantizar el pago de deudas. Él y los suyos se beneficiaron de la generación y mantenimiento de nuevas rutas para el transporte de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, al tiempo que ejercieron una influencia determinante sobre autoridades locales y utilizaron información privilegiada para anticiparse a las acciones de los organismos de seguridad. Antes de continuar con este fascinante video,
No olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Eso sí, la estructura sufrió una marcada deslealtad interna, donde sus integrantes frecuentemente traicionaban a sus compañeros para obtener beneficios personales. Igualmente, la relación entre ellos y el decadente, pero aún existente cartel de Cali, se caracterizó por una constante tensión que encontró su inicio en una serie de acciones violentas emprendidas en 1996. Por esos días, específicamente el 13 de mayo a la 1:30 de la tarde, ocurrió un múltiple homicidio en el restaurante Río de Enero, ubicado en el exclusivo barrio Santa Mónica de la ciudad de Cali. En el ataque fallecieron varias personas: Óscar Echeverry Trujillo, cuñado de Miguel Rodríguez Orejuela; Juan Carlos Delgado Martínez, presunto exteniente del ejército; Nicol Antonio Parra, reconocido como uno de los sicarios más eficaces al servicio de los caleños. También resultó herido Fernando Parra, hermano de Nicol Antonio, y William Rodríguez Abadía, hijo primogénito de Miguel Rodríguez Orejuela. Inicialmente, desconocidos descendieron del automóvil Vino Tinto y ejecutaron a Carlos Alberto Botero Zapata y a Leonel Medina Medina, quienes se encontraban en la calle junto a sus vehículos, recibiendo múltiples impactos de bala en la cabeza. Simultáneamente, dentro del comedor superior, otros individuos se levantaron de sus mesas y dispararon repetidamente contra William y su comitiva. Nicole interceptó con su cuerpo al joven Rodríguez, recibiendo al menos 20 impactos de proyectil desde las piernas hasta el cráneo. Aproximadamente 15 hombres participaron en la operación, tomando posiciones estratégicas en el local de 2 pisos. El principal ejecutor de la barbarie fue Fernando Cifuentes, alias El Inválido, un estrecho colaborador de Orlando Henao Montoya. Por supuesto, el curso de los hechos representaba un golpe directo al núcleo familiar del liderazgo rival. La escalada continúa al día siguiente con el homicidio de un importante jefe de pistoleros de Cali, conocido como El Capi. Horas más tarde, otros 7 integrantes de la organización fueron ejecutados y días después, otro miembro llamado José Alcides Loaiza Montoya, alias El Cesejo, fue asesinado. Estaba acompañado por su hija de 4 años dentro de un concurrido supermercado localizado en el norte de Barranquilla, diagonal al edificio donde residía desde hacía un mes. Según el informe oficial, 9 pistoleros llegaron al lugar utilizando 2 motocicletas. Estacionaron en el parqueadero del establecimiento 5 minutos después de que el comensal ingresara. 4 de esos señores penetraron en el local mientras sus cómplices permanecieron en los automóviles. Cuando localizaron a su objetivo en la sección de artículos de limpieza para el hogar, lo rodearon sin mediar palabra. Uno de los agresores le arrebató bruscamente a la niña y la condujo hacia una estantería contigua. Los otros 3 desenfundaron sus armas y gritaron a los presentes que no les ocurriría nada. Repitieron la orden enérgicamente hasta que Loaiza y los demás clientes obedecieron. Inmediatamente se escuchó una andanada de disparos que duró aproximadamente 15 segundos. El hombre que había apartado a la menor regresó, volteó el cuerpo y efectuó 5 tiros adicionales en el rostro de la víctima a quemarropa. Le extrajo una cartera, verificó aparentemente su contenido y se la guardó al cadáver. Cumplida la misión, los 4 sujetos abandonaron el lugar con tranquilidad, subieron a las motocicletas y partieron seguidos por sus acompañantes. Los organismos de seguridad lo identificaban como un eslabón del reducido cartel de Cali, dedicado al secuestro de deudores y a la intimidación de testigos potenciales contra narcotraficantes. Frente a estas embestidas, la respuesta del grupo agredido no fue impulsiva. Contrario a lo que pudiera pensarse, optaron por una estrategia de disuasión mediante un mensaje enviado a través de un abogado dirigido a Rasguño,
un alias asociado al bando agresor. La comunicación advertía que de persistir los ataques, se procedería a exponer públicamente ante las autoridades, tanto a quienes habían apretado el gatillo, como a los funcionarios de las fuerzas públicas que colaboraban con ellos. Esta amenaza resultó efectiva ante el riesgo de perder su red de protección institucional. Los del norte del valle cesaron la barbarie, poniendo fin de manera abrupta a este breve pero intenso capítulo de confrontación. El conflicto culminó sin una victoria clara, pero consolidó la posición ascendente de unos, mientras que la decadente Cali preservó temporalmente un frágil espacio de supervivencia. Asimismo, había algunas divisiones internas en el norte del valle. Su líder, José Orlando Henao Montoya, conocido en el inframundo criminal como el hombre del overall, se acogió a la justicia el 29 de septiembre de 1997. Esta determinación se produjo en medio de una creciente presión por parte de los organismos policiales de Colombia y Estados Unidos contra él y sus socios. De hecho, 4 meses antes de dejarse colocar las esposas, tras más de 2.000 allanamientos realizados por la policía y el ejército, se le dictó orden de captura por el delito de receptación de dinero del narcotráfico. Al someterse, probablemente buscaba negociar una condena reducida y evitar el espantoso destino que sufrieron otros compañeros de trabajo. Una vez interno en la cárcel modelo de Bogotá, mantuvo el férreo control de todo el consorcio desde su celda. Sin embargo, su encarcelamiento no puso fin a los conflictos que se venían dando. Desde allí habría sido el autor intelectual del asesinato de su rival, Elmer Pacho Herrera, cabecilla de Cali. Casi al mismo tiempo vino la entrega de Denis Gómez Patiño, alias H16, con el cual se acentuó el proceso de sometimiento a la justicia del norte del valle. Este individuo era un señalado narcotraficante investigado por el homicidio del teniente Ricardo Peterson y por otros delitos, entre los que se incluían enriquecimiento ilícito, fabricación y tráfico de armas y concierto para delinquir con fines terroristas. Para los días siguientes se anticipaba la presentación de otros importantes integrantes de la organización criminal, marcando el principio del fin de una de las estructuras delincuenciales más significativas en la historia reciente de Colombia. Y luego, el periodo relativamente estable bajo el mando de Orlando Henao concluyó abruptamente con su asesinato, ya que la guerra interna en el corazón de Lampa cobró su vida el 16 de abril de 1998. Él, quien ya era identificado por la DEA y el Observatorio Geopolítico de las Drogas de Europa como el sucesor de Pablo Escobar y de los hermanos Rodríguez Orejuela, fue asesinado dentro del pabellón de máxima seguridad de la Cárcel Nacional Modelo en Bogotá. Todo ocurrió en un confuso enfrentamiento con arma de fuego ocurrido a las 6 de la tarde, dejando también herido a José Manuel Herrera, hermano de Pacho Herrera, quien a su vez había sido asesinado solo unos días antes. Según informes Carcel, inmediatamente después de escucharse los disparos, la Guardia Penitenciaria activó la alerta roja y se implementó un amplio operativo de contingencia. Los guardianes ordenaron a toda la población reclusa retirarse a sus celdas sin excepción, mientras un contingente policial acordonó el establecimiento para prevenir un posible motín. En todo caso, la ausencia de una figura de autoridad indiscutida como él generó que múltiples integrantes de la cúpula se consideraran con la capacidad de tomar las riendas mejor que sus pares. Esta percepción generalizada condujo en un breve lapso a su fractura en dos facciones claramente delimitadas, cada una con su propio comandante y composición armada independiente. El detonante fue Lorena Henao, hermana del fallecido líder del norte del valle, quien estableció contacto con Miguel Solano para reclamarle el pago de una suma de dinero que éste presuntamente le adeudaba a Iván Urdinola Grajales, su difunto esposo.
Solano le respondió que no le debía nada a nadie, afirmando que, por el contrario, era Urdinola quien estaba endeudado con él, pero que se quedara tranquila, que no le estaba cobrando viejos compromisos. Sin solución a la vista, ella recurrió a Wilber Varela, solicitando su intervención. Acto seguido, él se comunicó con Solano para exigirle el pago, recibiendo la misma respuesta. A partir de ese instante, aquel capo, sintiéndose personalmente ofendido por la actitud de su colega, lo declaró objetivo militar. Concluyó entonces que no descansaría hasta lograr su eliminación física. Después de varios intentos fallidos por acabar con su vida, Varela consiguió infiltrar a José Manuel Puello, alias Chepe Puello, quien era el mejor amigo de Solano. Este último, confiando plenamente en Puello, le facilitó el acceso a la potencial víctima. En una discoteca de Cartagena, sus hombres ingresaron al establecimiento y lo acribillaron a tiros, cayendo abatido en el acto. El asesinato de su gran amigo, unido a la falta de consulta previa, violando los protocolos jerárquicos que los habían regido desde la refundación y a la manera arbitraria en que Varela despojaba a sus víctimas de sus propiedades y activos tras eliminarlas, provocó la ira de otro capo, Diego Montoya Sánchez. Semejante acción unilateral reactivó las lealtades y métodos aprendidos en la antigua escuela del cartel de Cali, donde las purgas internas y las disputas por el poder se resolvían frecuentemente mediante la violencia. Así se daba el inicio de una guerra de los bajos fondos que culminaría con la existencia de no menos de 2.000 personas en una confrontación que ensangrentó principalmente el norte del Valle del Cauca y otras regiones del país. De esa forma, en un primer término, en un bando se situó Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, quien contaba con el respaldo de un grupo armado que adoptó el nombre de Los Machos, integrado por antiguos integrantes del cartel y destacándose por su férreo dominio territorial y su participación directa en la producción y comercialización de estupefacientes. Para mantener su hegemonía, emplearon medidas rigurosas que incluían homicidios y desplazamientos forzados contra poblaciones civiles y grupos rivales, generando niveles significativos de salvajismo en regiones como Medellín y el sur del país. Su composición incorporó progresivamente a paramilitares desmovilizados que perpetuaron el uso de la fuerza como instrumento de control. Su extremo opuesto estaba representado por su antiguo subalterno Wilber Varela, alias Jabón, quien asumió el liderazgo de una milicia denominada Los Rastrojos, que fue reportada como una de las bandas criminales más influyentes de Colombia. Los Rastrojos se caracterizaron por utilizar tácticas brutales, incluyendo masacres y torturas contra la población civil, para afianzar su poder sobre los corredores del narcotráfico. Ambos pertenecían al cartel del norte del valle y las discrepancias se prolongaron por varios años. Los dos pretendían eliminar al otro, y Jabón en particular contaba con el respaldo del ex coronel Danilo González. Este último logró localizar a Don Diego en una finca ubicada en la región del Magdalena Medio. Inmediatamente comandó un operativo conjunto entre los hombres de Varela y miembros de la fuerza pública para capturarlo. No obstante, la potencial víctima no era un individuo fácil de sorprender, pues antes de establecerse en cualquier lugar, incluso por periodos breves, estudiaba las posibles vías de escape para evitar sorpresas. Así consiguió evadir el cerco junto a su hombre de confianza, Omar García, alias Capachivo. Aunque su hermano y su sobrino, quienes estaban a cargo del aparato financiero y logístico del que formaban parte, fueron detenidos por un comando policial que aguardaba fuera de la propiedad. Como represalia por lo ocurrido, Montoya ordenó el asesinato del militar, hecho que se materializó el 25 de marzo de 2004 en la calle 78 con carrera 18 de Bogotá. Dentro del edificio donde mantenía su oficina, un abogado defensor de varios de los principales capos.
Una fuente policial informó que le efectuaron hasta 12 disparos. Había permanecido reunido con el penalista por varias horas. Revisando documentación y hacia la 1 de la tarde, almorzaron en un restaurante del sector del lago y posteriormente regresaron al inmueble donde varios sicarios aguardaban para liquidarlo. Minutos después, otro comando armado ejecutó en el sector de Kennedy, al suroccidente de la capital, al mayor Iván Boques y al capitán Néstor Camelo. Estos eventos representaron un duro revés para Varela, ya que el excoronel constituía uno de sus aliados más importantes dentro del conflicto, privándolo de un colaborador clave con profundos conocimientos tácticos y contactos fundamentales para sus planes. En medio del tumulto, él se convenció de que por motivos de seguridad debía abandonar Colombia. Su nuevo destino pasó a ser el país hermano, Venezuela. Según los reportes, no se estableció en una ubicación fija, pudiendo pasar temporadas en Caracas o Valencia, aunque la mayor parte del tiempo residió en la ciudad de Mérida, fría y montañosa, cercana a su tierra natal. Desde allí, oculto y protegido por autoridades locales corrompidas, intentó reorganizar sus operaciones lejos de sus enemigos en Colombia. Antes de continuar con este fascinante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. A partir de diciembre de 2007, la guerra continuó su curso hasta que Don Diego fue capturado y posteriormente extraditado a los Estados Unidos. El año próximo, su adversario, cuya cabeza ya tenía una recompensa de $5 millones ofrecida por la justicia estadounidense, apareció muerto por impactos de bala junto con uno de sus hombres de confianza en un complejo turístico de Mérida, Venezuela. Fue asesinado durante un ajuste de cuentas entre traficantes de drogas, siendo el responsable uno de sus colaboradores más cercanos en materia de sicariato, Luis Enrique Calle Serna, alias Comba. Inicialmente no fue fácil identificar de quién se trataba, pero el entonces jefe de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, coronel Néstor Reverol Torres, declaró: "Estamos haciendo coordinaciones con las autoridades colombianas. Ya por lo menos se determinó que hay más de 32 puntos característicos de las huellas dactilares donde se confirma que es la misma persona". Añadió que se realizaban las gestiones necesarias para que las autoridades del país vecino pudieran recibir el cadáver. Este hecho demostró una cíclica y brutal lógica de sucesión dentro del mundo del narcotráfico, ya que alias Comba se aseguró el control absoluto de los remanentes del cartel. Luego, el 21 de octubre de 2009, una jueza de la Corte Federal de Miami condenó a Montoya a cumplir 45 años de prisión, tras admitir su responsabilidad penal por 2 delitos principales: tráfico de drogas y el asesinato del testigo federal Jairo García. Adicionalmente, se declaró culpable de un delito relacionado con crimen organizado presentado en un caso distinto ante una corte en Washington. El cartel del Norte del Valle dejó una estela de sangre, traición y poder marcando a toda una generación. Sus hombres se enfrentaron entre sí en una guerra interna donde nadie salía ileso. Mientras en el valle los capos se disputaban las rutas del narcotráfico en las montañas de Córdoba y Urabá, un hombre forjaba su propio ejército, convencido de luchar por un ideal más grande que el dinero. La historia del temido comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño. Y así concluye esta fascinante inmersión en las sombras del narcotráfico colombiano. El Cartel del Norte del Valle no fue solo un grupo de criminales, fue un espejo de la ambición humana, la traición y el poder absoluto que dejó una huella indeleble en la historia de Colombia. Desde sus humildes orígenes como brazo auxiliar hasta convertirse en un imperio global, su legado nos recuerda cómo el crimen organizado puede moldear destinos enteros,
pero también cómo el ciclo de violencia inevitablemente se autodestruye. Si esta historia te ha mantenido al borde del asiento, no olvides darle like si te encantó. Suscríbete al canal para más relatos apasionantes sobre el mundo del crimen, la mafia y los secretos oscuros que han marcado el siglo XX y XXI. ¿Qué te pareció la evolución del cartel? ¿Quién crees que fue el más astuto de sus líderes? Deja tu opinión en los comentarios abajo y comparte con amigos que disfruten de estas narrativas intensas. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.